Bueno, pues ahora entonces corresponde ver a otro personaje también que es muy interesante reflexionar su experiencia de espiritualidad. Y voy a compartir la pantalla. Aquí nos quedamos. Muy bien, pues entonces el otro personaje es John Wesley. John Wesley nace en 1703 y muere en 1791. Y él tiene una frase muy interesante sobre el tema de la espiritualidad. Y dice, haz todo el bien que puedas por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en cualquier tiempo que puedas, a toda la gente que puedas y tanto como tú puedas. Para él, ¿no es cierto? Para John Wesley, la espiritualidad tiene que ver con el prójimo, tiene que ver con el otro, ¿no? Para Lutero estaba centrado en la fe, para Hans estaba centrado en el seguimiento, para Casiodoro de Reina estaba centrada en el conocimiento de la palabra, pero para John Wesley estaba basada en qué estás haciendo para ayudar a tu prójimo, ¿no? El tema del servicio, exactamente. Pero fíjense cómo el tema del servicio no, porque a veces nosotros hemos pensado que servir es solamente pues, para las personas que nos caen bien, que conocemos, pero en el pensamiento de Wesley decía, haz el bien por todos los medios, de todas las maneras, en todos los lugares, en cualquier tiempo y toda la gente que puedas, todo lo que, donde estés, no hagas distinción, no hagas prejuicio, ¿no? Es lo que decía, trata de llegar y alcanzar, como hay un adagio popular que dice, haz el bien sin mirar a quién, ¿no? Haz el bien sin mirar a quién. Y esto es parte interesante de la espiritualidad. Ya vimos que la espiritualidad de Jesús estaba centrada en el prójimo, ¿no? En las personas. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos resaltar. Y bueno, vamos a conocer un poquitito más de John Wesley, su semblanza personal. Bueno, John Wesley es hijo de Samuel Wesley, un clérigo anglicano, y de una mujer llamada Susana. Es el fundador del metodismo, ¿no? Una denominación cristiana que hoy cuenta con más de 90 millones de fieles en todo el mundo. Es uno de los grandes movimientos protestantes, junto con el movimiento bautista, el movimiento metodista, ¿no? Eh, Fue el 15º hijo de una numerosa familia formada dentro de las tradiciones religiosas conservadoras de la Alta Iglesia de Inglaterra. A los 25 años de edad, John fue ordenado sacerdote anglicano y miembro del Lincoln College en Oxford. Estando en esta ciudad, se unió a un grupo donde participaba su hermano Charles y unos amigos que se reunían para cultivar su vida espiritual. Oraban, ayunaban, estudiaban la Biblia y practicaban otras disciplinas espirituales con un método riguroso. Ese diseño metódico que le dieron a su vida espiritual condujo a que en la universidad se refirieran a ellos como los metódicos o como comúnmente se le conoce hoy como los metodistas. Creció bajo el rigor de esa fe religiosa, pero el 24 de mayo de 1738 tuvo una experiencia que cambió su forma de concebir y vivir la fe. Asistió a un grupo de estudio bíblico y oración donde se leyó la parte introductoria del comentario escrito por Martín Lutero a la Epístola a los Romanos. Wesley escribió después acerca de esa experiencia, atestiguando que allí había comprendido mejor el amor misericordioso del Señor y el llamamiento para seguir el Evangelio de una manera diferente.
Sintió entonces ardor por predicar el evangelio y reformar la iglesia. Por este tiempo conoció en Hernum, Alemania, al conde Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, que está en los años ahí, fundador de la iglesia morava. Después regresó a Inglaterra para empezar la gran vocación de su vida, reformar a la nación, en particular a la iglesia, y proclamar por toda la Gran Bretaña la santidad conforme se enseña en las Escrituras. En 1739 se dedicó a la predicación itinerante al aire libre y en los campos. Esta modalidad de ministerio evangelizador lo puso muy cerca de la gente que lo escuchaba con gusto, aunque las iglesias se mostraban renuentes a su doctrina evangélica. Recorrió Inglaterra y después salió hacia Irlanda, Escocia y envió predicadores por todo Norteamérica. Murió el 2 de marzo de 1791 a la edad de 87 años de edad. Bueno, realmente el legado que tenemos de John Wesley, ¿no es cierto?, es su gran amor por las almas, un gran evangelizador, ¿no?, que evidentemente tenía cierto apego, cierta necesidad de estar junto a las personas y de reconocer en ellas el privilegio de poder servirles, de poder compartir el evangelio, ¿no? Y, y que evidentemente él hizo grandes movimientos de reforma a la iglesia anglicana en Inglaterra, ¿no? Y bueno, a través de esta experiencia que tiene Wesley, pues nos deja un gran legado de amor hacia las personas y sobre todo de el amor hacia el evangelio, hacia compartir el evangelio a los demás para que todos los que puedan conocer a Cristo lo hagan de buena manera. ¿Qué joya podemos sacar? ¿Qué joya espiritual podemos sacar de su cofre, de su baúl, diríamos? Bueno, hay una muy interesante que dice de la siguiente manera. Echemos una mirada, en segundo lugar, a la propagación de este cristianismo de una persona a otra y cómo va extendiéndose por toda la tierra. Esta fue la voluntad de Dios desde el principio, quien no enciende una luz para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Y si suponemos que algunas de estas personas, amantes del género humano, ven al mundo entero sumergido en la maldad, pregunta Wesley, ¿podríamos creer que serían indiferentes ante la visión de la miseria de aquellos por quienes su Señor murió? ¿No se conmoverían sus entrañas por ellos y sus corazones a causa de tanto mal? Con esta joya de espiritualidad, nosotros podemos ver claramente cómo el corazón de John Wesley latía por el perdido, ¿no? Por predicar a Cristo. Él toma un texto del Evangelio de Mateo donde dice que una luz no puede ponerse debajo de un almohadón, porque si no, no alumbra, tiene que ponerse en una parte alta, en una parte visible, para que entonces alumbre a todos los que están en la casa, ¿no? Entonces él dice, si las personas están sumergidas en la maldad, ¿no tendríamos nosotros la compasión y la misericordia por ellos para sacarlos del mal en que viven? ¿Seríamos indiferentes ante ellos y no proclamarles que Cristo el Señor murió por ellos? Esta espiritualidad, hermanos, que se centra en el otro para que el otro conozca a Cristo, es uno de los grandes desafíos que hoy nosotros tenemos. La Biblia dice claramente en Romanos 1 del 13 al 15, Pablo dice, no quiero que ignoren, hermanos, las muchas veces que he intentado visitarlos sin éxito hasta el momento. Abrigaba la ilusión de cosechar también entre ustedes algún fruto, lo mismo que en otras regiones paganas.
ya que me debo por igual a civilizados y a no civilizados, a sabios y a ignorantes. Así que, en cuanto de mí depende, estoy enteramente dispuesto a proclamar la buena noticia también entre ustedes, los que residen en Roma. No me avergüenzo de anunciar esta buena noticia, que es fuerza salvadora de Dios para todo creyente, tanto si es judío como si no lo es. El testimonio del apóstol Pablo, ¿no? Ha inspirado a John Wesley y ha inspirado a muchas personas a poder ser esa luz, ¿no? Que alumbre a todas las personas sin distinción, sin prejuicio, sin prejuicio. Que podamos nosotros abrir el corazón y las puertas de la iglesia. Que podamos nosotros, ¿no es cierto?, proclamar la buena noticia. Por eso John Wesley decía, hagan bien donde estén, a todos, en todo tiempo, en todo lugar. Y la mejor forma de hacer bien a alguna persona es que ésta conozca a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué pregunta podríamos hacernos a través de esta experiencia? ¿Cómo anunciar hoy la buena nueva del reino de Dios sin afanes proselitistas? Con respeto por las creencias de toda persona y acompañadas de una actitud servicial y humilde. Nosotros no podemos decir, bueno, vamos a servir al mundo, pero si se convierten a la iglesia de Dios. Eso no es correcto. Nosotros no estamos para ser proselitos de nadie. No podemos condicionar nuestra ayuda y decir, bueno, vamos a hacer, pero sí o sí tenés que venir a nuestra iglesia. Nosotros tenemos que entender que predicar el evangelio de Dios no nos hace como los candidatos a puestos políticos para que voten por nosotros o que vengan y que se congreguen con nosotros. Si ellos quieren venir y quieren compartir la fe de la manera en que nosotros la vivimos, bienvenidos sean. Será un placer y un honor tenerlos entre nosotros. Pero si no, nuestro deber es predicar a Cristo. Nuestro deber es predicar el amor del Señor. Y debemos hacerlo siempre con mucho respeto para las personas que, que creen como que creen, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que ser muy claros y muy enfáticos. Por lo tanto, nuestra actitud de servicio tiene que ser con tanta humildad que permita que nosotros podamos decirle a las personas, yo no te predico mi denominación, te predico a Cristo, pero te invito a que si tú quieres vivir la fe como nosotros la vivimos en la Iglesia de Dios Séptimo Día, serás más que bienvenido. Será un placer compartir contigo el camino de la fe desde nuestro entendimiento. Pero nosotros tenemos que anunciar la buena nueva de salvación, donde estemos, en el lugar que estemos y demás. Por eso el seminario tiene 3 materias que van influidas en eso. La iglesia hoy tiene programas a nivel nacional que se están echando a andar, ¿no es cierto?, en los métodos evangelísticos de evangelismo explosivo o del método de grupos familiares. Ustedes van a aprender esos métodos también, porque necesitamos seguir creciendo como iglesia y necesitamos seguir compartiendo el mensaje de Jesucristo, ¿no? A toda criatura, no para que se conviertan a nuestra iglesia, a nuestra denominación, sino para que ellos conozcan al Cristo que da salvación y vida eterna. Así es que luchemos para que eso sea, queridos hermanos. Y finalmente, tenemos a un gran personaje, un personaje que si ustedes eligieron ver su película, ¿no? Digo, su película en el sentido de él, de Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta de muchas cosas interesantes de la vida de Bonhoeffer, su servicio a Cristo, su convicción de Cristo y cómo esa convicción lo llevó hasta las últimas consecuencias, incluso a ser asesinado. Bueno, Bonhoeffer nace en 1906 y muere en 1945. Y hay una frase muy interesante de Dietrich en el sentido de espiritualidad
que lo plantea de la siguiente manera. Y es muy linda la frase de Bonhoeffer. Jesús es el único contenido. Al lado de Jesús no hay otro contenido. ¿Por qué? Porque Él es el mismo contenido. Es decir, Jesús lo es todo. Y nada rivaliza con Él. Nada, no hay nada a su lado. No hay nada a su lado. Nada puede compararse a Jesús. Jesús es único. No se puede comparar ni con Alá, ni con Mahoma, ni con Buda, ni con Confucio, ni con ningún otro, ¿viste? No se puede comparar. Nada que esté al lado de Cristo significa algo. Porque Jesús es la esencia misma de la vida. Nada rivaliza contra Él. Nadie puede estar a su altura, diríamos, ¿no? En divinidad. Jesús es Dios y es el único que puede salvarnos. Entonces, fíjense cómo, hermanos, hemos visto estos destellos. Insisto, Lutero los centra en la fe, Hans en el seguimiento, Casiodoro de Reina en la palabra, Wesley en el evangelio y Dietrich Bonhoeffer en Jesús. En Jesús. Jesús es lo único, Jesús es la esencia. Jesús es lo que representa la totalidad, la suficiencia, la vastedad, la plenitud. La plenitud es Cristo y solo Cristo. ¿No? Bueno, ya ustedes si vieron la película de Agente de Gracia, que trata la biografía de Bonhoeffer, bueno, sabrán ya algunos datos que vamos a ver en su semblanza personal. El lunes 9 de abril de 1944, a las primeras horas del día y después de dirigir una ceremonia de oración para sus compañeros del campo de concentración en Flossenbürg, Dietrich Bonhoeffer fue ejecutado en la horca por orden de un tribunal militar. El médico del campo de concentración dijo que el sentenciado oró de rodillas antes de subir al lugar de su muerte y luego avanzó sereno y valiente. Para ese entonces, cuando Bonhoeffer murió, tenía 39 años de edad, muy jovencito, muy joven. Y a veces uno pensaría, bueno, ¿por qué muere tan joven? ¿No es cierto? Porque todos tenemos un propósito y los que morimos en Cristo, ¿no? La sangre de los testigos de Dios, riegan la tierra para dar frutos, que es lo que pasó con el testimonio de Bonhoeffer y de todos los santos y santas que han muerto, ¿no es cierto? Y que su testimonio y sus obras hablan mucho más, ¿no? Aún de muertos. Bonhoeffer estudió filosofía y teología en Tubinga y Berlín, bajo la dirección de grandes maestros de la época, entre ellos el más destacado teólogo protestante del siglo XX, el suizo Karl Barth. Ustedes seguramente cuando tengan sus clases de teología van a escuchar mucho porque mucha de la teología que hoy sustentamos viene de él, de Karl Barth. Bueno, Bonhoeffer se doctoró a la edad de 21 años con honores. Insisto, está el tema de la preparación. Fue pastor ordenado y trabajó en iglesias alemanas, tanto de Barcelona como de Londres. En la primera como pastor de las personas más jóvenes en la iglesia de Barcelona. Era pastor luterano y había nacido el 4 de febrero de 1906 en Breslau, Alemania. Como líder religioso y destacado teólogo, participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Se distanció de quienes, en nombre de la iglesia y de la fe, apoyaban los desenfrenos de Hitler. Se unió al movimiento protestante denominado Iglesia Confesante, que buscaba oponerse al control nazi de las iglesias y denunciar los desvaríos del nazismo. Participó en la asamblea que promulgó la Declaración de Barmen en mayo de 1934, en la que se rechazaba la sumisión de la Iglesia al Estado y a las creencias que intentaban poner a Cristo al servicio
de los intereses humanos. Bonhoeffer fue uno de los redactores de ese documento y, tiempo después, director del seminario encargado de la formación de nuevos pastores de esta iglesia confesante. Hizo esta labor en medio de censuras y persecuciones. El seminario fue clausurado por la Gestapo en septiembre de 1937. Viajó fuera de Alemania para promover alianzas en contra de Hitler y el nacionalsocialismo. Se implicó en una conspiración militar clandestina para deponer a Hitler, razón por la cual fue arrestado por la Gestapo en abril de 1934, acusado de traición. Su altura teológica, su hondura espiritual y su admirable valor lo han convertido en el insigne ejemplo de fe de nuestra época. Bueno, ustedes ya más o menos pudieron mirar cómo se da este tema de Bonhoeffer, ¿no? Y cómo él se mantiene fiel a sus convicciones y escribe hermosos tratados, defensas de la fe, que van a ayudar mucho a la vida, ¿no? Hay un libro muy lindo, yo estoy empezando a leer, que se llama El costo del discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Se los recomiendo mucho si lo pueden comprar. Les recomiendo mucho ese libro, El costo del discipulado, porque él hablaba de esto, ¿no? Él hablaba de la gracia barata. Seguir a Cristo, hermanos, tiene un costo, lo hemos planteado en muchas ocasiones y yo no me voy a cansar de decirlo. Yo no me voy a cansar de decirlo. No voy a cansar de decir que no podemos experimentar a Cristo de manera superficial, sin renunciar, ¿no? Sin el sacrificio. No se trata de que nos peguemos y nos autoflagelemos, no, pero sí se trata de que podamos nosotros seguir a Cristo de una manera radical, de una manera comprometida con su causa, ¿no? Con su causa. Así que, bueno, esto tenemos. Vamos a sacar una joya del cofre de Bonhoeffer, una joya espiritual. Y me gusta mucho lo que dice él. Dice, la mundanalidad de la iglesia tiene, desde luego, su frontera, que hay que tomar en serio. Esta consiste en su cristiandad. Esa es la frontera de la mundanalidad. Dentro de las fronteras de la mundanalidad, la iglesia debe preocuparse por la pureza de sus miembros. Debe mantenerlos en orden. Debe poner frenos a los caprichos de los individuos. Debe velar por la pureza de su doctrina. No debe poner el servicio divino en manos de la política o de la estética. Los párrocos no han de ser moralistas, ni demagogos, ni clericales. Tal actitud no vence al mundo. Entonces, él trata de poner un orden a la cristiandad que se estaba ya confundiendo con la mundanalidad, ¿no? La iglesia metida en el mundo. Un segundo más. La iglesia metida en el mundo y el mundo metido en la iglesia. Esto puso en alerta y por eso Bonhoeffer recupera el sentido de que la iglesia debe recuperar su esencia y sus miembros tienen que actuar a la altura de Cristo, tienen que actuar de una manera en donde no deben actuar de manera arbitraria, ni egoísta, ni desenfrenada, ni tiene que estar en la política, porque bueno, muchas iglesias en su tiempo se rindieron ante las ofertas del dictador, de Hitler, ¿no? Y él decía, no debemos hacer eso porque eso no va a vencer al mundo. La iglesia tiene el derecho de vencer al mundo, pero no lo va a vencer así. La única manera que tenemos de vencer al mundo es ser diferentes, ¿no? De ser diferentes. Y la palabra de Dios lo dice muy claro, hermanos. La primera carta de Juan, capítulo 5, del 1 al 5, dice,
Si creemos que Jesús es el Cristo, somos hijos de Dios. Ahora bien, no es posible amar al Padre sin amar también al que es hijo del mismo Padre. Y conocemos que estamos amando a los hijos de Dios cuando de veras amamos a Dios cumpliendo sus mandamientos, puesto que amar a Dios consiste en cumplir sus mandamientos. No se trata, por lo demás, de preceptos insoportables, ya que los hijos de Dios están equipados para vencer al mundo. Nuestra fe, en efecto, es la que vence al mundo, pues quien cree que Jesús es el Hijo de Dios, triunfará sobre el mundo. Entonces, esta es la manera en que Bonhoeffer y la palabra de Dios establecen que para vencer al mundo, para hacer cambios sustanciales en la mundanalidad, tenemos que ser como Jesús, tenemos que vivir a Cristo. Y eso hará que todos los miembros de la iglesia no se presten al juego del poderoso, que los miembros de la iglesia no se presten a caprichos o a intereses mezquinos de personas que quieran aprovecharse del cuerpo de Cristo para lograr sus propios intereses. Debemos nosotros mantener la figura de Cristo en medio nuestro, ¿no es cierto? Y vivir a Cristo de una manera especial, de una manera única, de una manera total, de una manera plena. Y esto, queridos hermanos, nos hace cerrar nuestro curso de espiritualidad cristiana con una pregunta que nos acompañará también toda la vida. ¿Cuál es la función de la iglesia ante la sociedad? ¿De qué manera la iglesia tiene que reflejar a Cristo en medio de una sociedad que se corrompe, que se pierde? ¿Cómo puede ella practicar lo que dice Juan, ser una fe equipada para vencer al mundo? ¿Cómo, hermanos, la iglesia, cómo cada uno de nosotros en esta vida espiritual, en esta búsqueda de ser como Jesús, podemos influir al mundo? ¿Podemos nosotros cambiar al mundo? A veces la gente, la iglesia, nosotros mismos ha dicho, no, no te juntes con tal persona porque te va a contaminar. ¿Por qué no al revés? Porque nosotros no los contaminamos a ellos, diríamos, ¿no? Porque siempre el mundo termina venciendo a nosotros, porque el mundo sigue venciendo a nuestros jóvenes en sus tentaciones y no los jóvenes cristianos vencen al mundo con el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? ¿De qué manera tendríamos que cambiar esto, no es cierto? ¿De qué manera podríamos marcar esta diferencia que uno diga, no, yo me voy a juntar con ellos, pero yo los voy a influir, yo voy a compartirles de Cristo, ¿no? Porque somos esa luz, porque somos esa fuente de inspiración y de fortaleza que hoy el mundo necesita. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos alumnos, somos llamados, somos desafiados a vivir una vida a la altura de las exigencias del Hijo de Dios. Somos llamados a hacer la diferencia. Vivimos por Cristo y para Cristo. Deseo de todo corazón que este peregrinaje que hemos tenido desde los diversos conceptos de espiritualidad que tuvimos y que el que más me fascina a mí es el de James Emery White, donde dice que si el cristiano no se hace escandalosamente presente en el mundo, poco puede influir en él. Cuando nosotros analizamos de que no es desde las virtudes que nosotros tenemos que podemos realmente establecer un contacto con Dios, sino desde las miserias humanas. En todo esto que vimos de cómo los padres y las madres del desierto tomaron decisiones radicales para vivir a Cristo, ¿no? Desde que vimos al mismo Jesús, ¿no? Al mismo Jesús, cómo él vivió esto, cómo lo experimentó, cómo expresó su propia espiritualidad,
Cuando vimos las reflexiones de lo que Cristo significa para nosotros hoy y terminar con estos ejemplos de personajes que nos inspiran, que nos mueven, que nos animan a no claudicar, a hacer la diferencia, a que nosotros podamos construir joyas espirituales de las cuales las generaciones futuras puedan beber. Deseo de todo corazón que este peregrinaje que hemos tenido haya sido emocionante, desafiante y transformador para la vida de cada uno de ustedes. Que esto los acompañe en toda su preparación, que cuando sientan claudicar, recuerden que todo es por Él y para Él. Cuando sientan que las fuerzas los acompañan y quieran renunciar, recuerden que Él lo merece todo, porque Él lo dio todo por nosotros. Cuando ustedes sientan que no pueden más y que las circunstancias de la vida los están agobiando, descansen en Cristo, tomen fuerzas en Él y sigan adelante, porque la vida es una, la vida es una y el tiempo no lo tenemos seguro. Así que mientras tengamos tiempo, hagámoslo, hagámoslo y vivamos para Cristo y hagamos que los demás vean un poco a Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Ok? Deseo que Dios los bendiga muchísimo, que Dios los acompañe. Les deseo lo mejor, les deseo el shalom de Dios para cada uno de ustedes, el shalom de Dios para sus vidas, sus familias. Y que si ustedes en algún momento sienten el llamado de Dios para cuestiones específicas, no lo duden. Créanle a Dios. Créanle a Dios. Busquen a Él. Búsquenlo, 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 búsquenlo. Busquen su rostro. Tu rostro buscaré siempre, oh Señor, decía el salmista. ¿Ok? Pues deseo que Dios les bendiga, queridos hermanos. Quiero informarles que ya su examen ya está en la plataforma. Solamente hay que contestar un examen. No es tan difícil, espero yo. Dice aquel que lo hizo. Este, bueno, como les dije ahí, el examen es individual. Por favor, no se tienten a preguntar qué preguntaron, ¿no? Ni se tienten a decir. Es un esfuerzo, hermanos. A ver, el examen no trata de medir su espiritualidad. Eso olvídense. Yo no voy a medir la espiritualidad de ustedes. Y la calificación que tomen no es la espiritualidad. Es solo un ejercicio nomás académico que yo tengo que hacer para calificar la materia, ¿no? Ya cada uno de ustedes experimentará su propia espiritualidad, ¿no? Así es que, bueno, disfruten el examen. Creo que tienen 12 horas para contestarlo. Son como 180 preguntas. No, para nada, para nada, para nada. Son poquitas preguntas, pero para que ustedes no se sientan presionados con el tiempo, ¿ok? Bueno, ¿algo que quieran agregar antes de despedirnos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Lili. Sí, quería decir que tengo otra vida aparte del seminario para responder más de 100 preguntas en 12 horas. Si no es en esta vida, es en la vida eterna. Ahí vamos a tener todo el tiempo para contestar. Tati. Sí, yo tenía un comentario hoy, pero no lo quise cortar porque iba muy lindo, todo no daba para cortar. La primera pregunta que nos decía, ¿cuál es el lugar de la amorosa gracia de Dios para el logro de nuestra realización humana y la salvación personal? La primera y la segunda pregunta, estos días estoy mucho, mi cabeza está mucho en la pregunta, no sé en qué clase fue que dimos sobre la crucifixión de Jesús y que uno estaba a la derecha y el otro estaba a la izquierda y que Jesús los perdonó y los dos eran ladrones, asesinos, y pensaba en los familiares de la gente que perdió a sus seres queridos en manos de esas personas y que Jesús les perdonó. ¿Qué sintieron esa gente que vio que Jesús perdonó? Entonces ahí me nace millones de preguntas, curiosidad por saber la postura de esa familia. Así que ahí estoy con eso de la gracia, creo que sería eso, el perdón, estoy ahí.
la Gracias. misericordia. Gracias, Tati. Vos sabés que sí, eso fue, lo vimos en una clase respirada, porque yo cuando toqué el texto, cuando yo lo medité, yo es lo primero que me puse a pensar, ok, perdonó el Señor a este, pero ¿qué del daño que hizo, no es cierto? Porque la familia, si a mí me hubiera matado a mi hijo, a mi hija o a mi esposo, yo hubiera querido que ese hombre no mereciera ningún perdón, o sea, ese tendría que irse derechito al infierno, diríamos, en ese sentido, ¿no es cierto? Pero el Señor lo perdona. ¿Cuál es la lección que yo encuentro ahí? No sé cuál fue la actitud de la familia que se enteró que este hombre recibió finalmente el perdón de todo, ¿no es cierto? Y que resucitará en el día postrero. No lo sé, pero creo que uno de los grandes principios cristianos que se empezó a predicar en ese tiempo y hasta la fecha, pues tiene que ver con la gracia, con el perdón inmerecido, ¿no? Con el perdón inmerecido. Así que seguramente esta familia a lo mejor le costó trabajo al principio aceptarlo, pero creo que después si realmente siguió a Cristo, pudo entender y dar el verdadero perdón, ¿no? Como Cristo lo dio. Así que sí, es muy lindo eso, es muy, muy profundo. Por eso digo que el texto sagrado tiene muchas cosas más para poder compartir, ¿no? Bueno, ahí Johnny nos las puso más, se las puso más complicada, digo yo. Dice que el examen es tener que decir a uno por uno los padres y las madres del desierto, cada uno de ellos. Bueno, seguramente va a ser facilísimo. Va a ser facilísimo. Pues, amigos, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana ya con otra clase. Vamos a trabajar lo que es, en mi caso, historia de la Biblia y sus traducciones. Tendrán una profesora, una hermana muy, muy querida por mí. Es una profesora mexicana. Será la hermana Jochebet Martínez, quien se estará dando la clase de ética cristiana. Es una materia hermosa, hermanos, hermosa. Es muy desafiante porque la ética es la forma en que nosotros nos comportamos, ¿no? Y plasmar una ética que venga de Cristo, la verdad es que es muy, muy lindo y la hermana es una genia para eso. Así es que no desaprovechen la clase, pregunten todo lo que tengan que preguntar. Y la otra materia que sí, desafortunadamente me seguirán viendo, queridos hermanos, hasta en la sopa, tiene que ver con la historia de la Biblia y sus traducciones. Vamos a ir a empezar a meternos de a poquito al texto sagrado, ¿no es cierto? Y vamos a descubrir muchas cosas muy lindas de la Biblia. Así es que bueno, los animo y deseo que Dios les bendiga. Johnny escribe, agradecemos al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, al Sebaid por la oportunidad de tener este despertar por nuestras espiritualidades. Gloria a Dios por ello, amigo querido. Gloria a Dios porque es el Espíritu del Señor quien nos mueve a eso. Yo estoy feliz. ¿Qué quieren que les diga? Siempre me hace feliz. Y no porque yo sea el director, ni nada por el estilo, ni porque yo dé la materia, sino porque creo que, como dije, si logro hacer que en alguno de ustedes despierte esta hambre, esta sed, esta pasión por Cristo, listo, ya valió la pena todo. Valió la pena todo. Dios los bendiga, amigos queridos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana para todos. Chao. Gracias.